Se preguntan siempre que por qué ciertas casas o ciertos sitios llegan a tener una impregnación paranormal. Hay distintos factores. Podemos decir desde aquellos sitios donde ocurrió un hecho trágico, involuntario, donde ocurrió de forma voluntaria. También aquellos lugares donde se ha practicado algún tipo de invocación, algún tipo de conjuro. Y también estos sitios que son, digamos, menos que los anteriores, pero son esos sitios donde ha quedado esa impregnación porque ahí dejaron algo plantado como una persona. Algunas veces esas historias de fantasmas con el trasfondo de fenómenos paranormales extraños quedan dentro, muy cerca de nosotros, sin que nos demos cuenta o no conozcamos la historia de origen del por qué estos eventos paranormales llegan a darse. Hoy les comparto algo muy extraño que le pasó a una joven que originalmente ella había nacido en una ciudad, cercana al pueblo donde había nacido su madre, donde estaba su abuela. Ella junto con sus padres vivían en ese sitio, pero desafortunadamente sus papás tuvieron problemas en cuestiones económicas y perdieron el trabajo, les empezó a ir mal. Y en la ciudad donde vivían no tenían propiedad, es decir, ellos vivían en un lugar rentado. Decidieron regresarse al pueblo de la mamá e irse a trabajar a la ciudad y regresar los fines de semana. Pero esta joven tenía que quedarse con la abuela toda la semana y solamente los fines de semana veía a sus papás. Esta era la historia o lo que le habían compartido a ella. Estando en casa de la abuela, ella pues notó cosas extrañas que obviamente cuando uno nace en una ciudad y luego se va a vivir a un pueblo, pues muchas cosas, muchas tradiciones, incluso los ruidos, los olores, los colores del mismo cielo, de los alrededores, es muy distinto. Y poco a poco empezó a tratar de adaptarse a ese sitio. Pero algo a lo que no se pudo adaptar era que por las noches, en varias ocasiones, en el cuarto donde ella se quedaba a dormir, que era un cuarto pequeñito, había una ventana que daba hacia lo que era el patio de la casa. El terreno no estaba dentro del primer cuadro del pueblo, se encontraba a las afueras del pueblo y a pesar de que era una casa, digamos, humilde, tenía un terreno bastante amplio donde había varios árboles. Pero había uno en específico en el centro que estaba muy grande, pero estaba deshojado, podemos decirlo así, no tenía vida aparente, había perdido las hojas, era un árbol viejo. De ese árbol, en varias ocasiones notó cómo una extraña figura, como de un ave, volaba y se iba a posar frente a la ventana donde ella dormía y empezaba a picar la ventana. Ella se espantaba, se despertaba y trataba de ahuyentar al ave y este se iba. Esto ocurrió por varias ocasiones y lo tomó como algo tal vez normal en un pueblo, hasta que se le ocurrió platicarle a sus papás lo que ocurría. Entonces estos junto con su abuela platicaron del tema y llegaron a la conclusión de que algo estaba ocurriendo de forma irregular. La abuela se puso a platicar con ellos de algo que había ocurrido hacía muchos años y que ella no le había contado ni siquiera a su mamá, que era originaria de allá. Le platicó que ese terreno que les habían vendido, se los habían vendido muy barato, pero era porque en ese mismo sitio, hacía muchos años, según contaban las leyendas, las creencias, como bien ocurre en los pueblos, como les decía,
algunas cosas extrañas pasan y se quedan como si fuera una historia, simplemente allá para compartir. Pero resulta que en ese lugar, según contaban las creencias, le habían quitado la existencia a una persona que se dedicaba a la brujería. Decían que era una persona muy mala y que ésta había sido enterrada en ese mismo sitio y aparentemente en ese lugar es donde había crecido ese árbol que a lo largo de los años había quedado grande y ya estaba muerto. Esto empezó a generar sospechas entre ellos de toda esta historia y averiguaron con una persona que se dedicaba a hacer trabajos también y le contaron todo lo que estaba ocurriendo. Y este le dijo que en ese sitio, si bien contaban todo eso lo que le habían compartido, se trataba de este alma o este espíritu de esta persona que estaba buscando cómo salir, cómo tener una llave a través de un cuerpo para poder regresar a la vida física. Y aparentemente quería tomar el cuerpo de esa pequeña que vivía en esa casa. Es por eso que iba a molestarla y a despertarla por las noches en la ventana. Tuvieron que hacer varios rituales, limpieza y obviamente enterrar de alguna manera, encadenar a ese espíritu para que se quedara en ese sitio y no siguiera haciendo mal o no quisiera molestar a esta joven. Después de varios rituales que hicieron, las cosas se calmaron, pero los papás decidieron mejor regresar a la ciudad y buscar un mejor camino para que nadie ni nada le pudiera hacer daño a su hija. La abuela se quedó viviendo en ese mismo sitio y, según cuentan, no volvió a ocurrir nada en ese lugar. Algunas veces, nosotros, como he platicado tantas veces, llegamos a un lugar y no sabemos la historia. No sabemos por qué algún fenómeno paranormal puede estarse dando. Pero sobre todo aquellos sitios, como les decía al inicio, donde se han hecho prácticas de trabajos, de brujería, podemos llamarla así, sobre todo el tema oscuro, es donde se quedan abiertos portales y estos generan que fenómenos paranormales se den en ese sitio e incluso algunas veces pueden tener algún tipo de ataque a las personas que lleguen a vivir a ese lugar. Por eso tengan mucho cuidado cuando lleguen a vivir a algún lugar y noten que algo no está normal, averigüen, pregunten qué es lo que ocurrió o quién vivió antes de ustedes en ese sitio. Tengan mucho cuidado. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Les invito por favor que me sigan en redes sociales. En todas las redes sociales estoy como Omar Villasís Oficial. Les agradezco a todos aquellos que le dan like y que comparten este video porque de esa manera podemos llegar a más personas. Y algo muy importante, me gustaría que me dejen sus comentarios, lo que quieran compartir conmigo allí en la cajita de comentarios. Eso me da mucho gusto saber cuando me dicen de dónde nos ven, qué es lo que opinan. En general es algo que me gusta mucho y agradezco de corazón al apoyo de todos ustedes. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.